De Florencio Varela, donde está trabajando desde temprano Guillermo Murphy, la familia de Lucas, que fue a verse con el doctor Dalbón para que empiece la representación. Esta tarde tiene que haber novedades con respecto a los 3 policías que todavía siguen sin estar detenidos. Ya pasaron las primeras 48 horas, no está claro qué hay alrededor de este retraso que presenta la justicia, pero hay que dar respuestas urgentes. Allí está trabajando en vivo Guillermo Murphy. Guille, al aire. Sí, Mariana, bueno, la familia con la representación legal y los vecinos. Este es el momento de los vecinos. Fíjate, esta es la casa de Lucas. Justicia por Lucas, Defensa y Justicia presente, el club de aquí del barrio, de la zona, de Florencio Varela. Peca es el padre de Lucas. Y los carteles que ya empiezan a aparecer aquí, pidiendo justicia con la imagen de Lucas. Y vamos a ver, fíjate cómo está el barrio, los vecinos, los autos pegados, carteles para que se difunda. El municipio cortó el tránsito, aquí es una calle muy transitada, pero los vecinos están repartiendo estos carteles, el pedido de justicia que se hace vigente minuto a minuto, en cada esquina. Fíjense, la señora, banderas de Defensa y Justicia, de amigos de Lucas, ahí está, fíjense, el azul, el verde y amarillo del equipo de Varela, todos los amigos. Bueno, señora, conmovida brevemente. Mi vecino vive una cuadra acá y lo que pasa es injusticia, lo que le hicieron al chico. Un pibe Vecinos de toda la vida, nos contaron. Toda la vida, sí, de toda la vida. Yo vivo una cuadra de acá. ¿Lo conocías a Lucas? No, era vecina de vista, sí, pero era vecina solamente. Pero es re triste porque es un joven y tenía toda una vida por delante y estaba, digamos, él quería lograr jugar en primera y la verdad una injusticia. A veces nos cuidamos de los chorros también, pero ahora también hay que cuidarse de la policía directa. Y así es incesante, vamos caminando aquí por el barrio y siempre el mismo sentimiento, el sentimiento de pedido de justicia y de resignación por la muerte de este joven. Todavía, te cuento, no se ha entregado el cuerpo, no hay noticias todavía del Hospital El Cruce de Florencio Varela. Está la casa fúnebre disponible aquí en la avenida Calchaquí, muy cerca de este lugar, para que se inicie el velatorio. Bien, Guillermo, volvemos ahí en cualquier momento. Muchas gracias. Ahí está Guillermo Murphy. Ahora vamos a volver enseguida con el móvil. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde, hay mucha información. Ahora vamos a contar declaraciones del ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre cómo sigue la negociación con el fondo. La pregunta, ¿hasta cuándo sigue el plan aguantar al dólar? Y qué es lo que quiere el gobierno en la negociación con el fondo. Está en una cuenta regresiva contrarreloj. Y por eso Guzmán confirmó lo que habíamos anticipado acá, que quieren hacer un anuncio del acuerdo con el fondo en diciembre, porque saben que si no, la situación es muy compleja para pasar el verano en enero y sobre todo en febrero. Hay advertencias de Martín Redrado, el expresidente del Banco Central, quien hoy tiene diálogo con distintos funcionarios del Gobierno Nacional respecto a las dificultades que habría para evitar una crisis adicional si no se llega a un acuerdo con el fondo hacia enero o febrero. Pero bueno, estamos comentando esto que sucedió ayer y que claramente está en todos lados. Y simplemente una reflexión, y le agradezco a Javier Díaz que se quede unos minutos acá en el programa. Me parece que es muy importante que el tema de la seguridad, así como venimos insistiendo con el tema de la política económica y demás, sea una política de Estado. Y en ese sentido hay que dejar de lado las chicanas de la campaña electoral, los discursos altisonantes, las propuestas facilistas que vienen haciendo hace décadas. Y sin duda, obviamente cuando toda la sociedad está muy consternada respecto a lo que sucede con la inseguridad,
en todo el área metropolitana, la idea esta de bala o cárcel a los delincuentes y demás. De hecho, la semana pasada tuvimos con un candidato acá en el programa una discusión respecto a eso. Lo que genera es fundamentalmente fuegos de artificio alrededor de un problema muy, muy complejo. Obviamente que todos los ciudadanos de bien quisiéramos que hubiese una policía profesional, un sistema muy aceitado entre la fuerza de seguridad y la justicia para perseguir a los delincuentes de una manera implacable. Si quieren llamarlo mano dura, se puede llamar mano dura. Pero en general lo que tenemos es el peor de los mundos en la Argentina, que es una situación donde la inseguridad sigue estando de manera impresionante a la hora del día y al mismo tiempo tenemos situaciones dramáticas como esta de gatillo fácil, es decir, donde una policía no profesionalizada termina en un desastre, un asesinato liso y llano de un chico de 17 años que venía de entrenar con sus 3 amigos en un club, chicos que entrenaban, que se dedicaban al deporte, que tenían aspiraciones, una vida por delante, y una brigada de la policía de la ciudad les cruza el auto y empieza y lo llena a balazos. Y termina asesinando a Lucas González. Alguien dijo de los familiares o de los amigos, o nos matan los chorros o nos mata la policía. Este no es el único caso de gatillo fácil que hemos tenido en los últimos tiempos. Hubo uno terrible, no sé si fue a principios del año pasado, en el 2019, en San Miguel del Monte, que consternó a toda la comunidad, digamos, con varios chicos fallecidos. Ha habido hace muy poquito, también acá en el conurbano, otros casos terribles. Pero bueno, este está en la ciudad de Buenos Aires y además en una situación donde los chicos están saliendo de un entrenamiento en un club de fútbol en Barraca Central y a los 5 minutos están siendo balados por la policía. Este tema de la policía de civil, las brigadas y demás, que todos las conocemos y además algunas veces lo hemos visto dar vueltas por la calle, me ha pasado a mí acá o en el conurbano, y siempre digo, estos o son chorros o son canas. Digamos, siempre que uno lo ve, dice, soné, o son chorros o son canas, digamos, ¿no? Ahora, si son policías, el tema es que sean profesionales, porque el ciudadano no tiene por qué enterarse que son policías. Y los que se tienen que identificar son ellos, que se supone que son la Fuerza Armada, profesional y demás, y que debe garantizar la seguridad de los ciudadanos. El ciudadano lo primero que hace cuando ve 4 tipos arriba de un auto, que no sacan la sirena, que no se identifican y demás, o se entrega pensando que son chorros, o huye, o se asusta, como le pasó a estos chicos. Ahora, esta situación de una tragedia que fue inconmensurable por el asesinato de Lucas, podría haber sido también el asesinato del resto de los chicos, porque la verdad que ahora va a contar Javier Díaz, el caso es terrible. Insisto, tiene que haber políticas de Estado en el tema de la seguridad y hay que dejar de lado todo el tema de la grieta, la discusión electoral berreta y los buzones que venden los políticos desde la época de Rucauf. ¿Se acuerdan? A fines de los 90 y demás, bala o cárcel a los delincuentes y demás. Mano dura. Sí, la idea de berreta, digamos, donde le vende a la gente y obviamente que quién no va a querer que haya mano dura con los delincuentes. Ahora, este que es un problema, que puede ser un problema en todo el mundo, que también se discute en Estados Unidos, la acción de la policía, imagínense en la Argentina, donde la policía no es ni por asomo lo profesionalizado que es en los países desarrollados. Entonces, ¿cómo se encara esto? Bueno, dejando de lado la berretada absoluta de la grieta de los políticos, metiéndose para sacar un poquito más en la campaña y poniéndose a trabajar en serio sobre una política de seguridad consensuada, donde la política profesionalice a los cuerpos de seguridad, donde al mismo tiempo la justicia haga lo que tiene que hacer y donde obviamente haya un mensaje muy claro de que no hay connivencia ni con ningún tipo de delito ni con los delincuentes en la Argentina. Bueno, esto no ocurre y termina ocurriendo esta situación dramática, donde me pareció muy impactante lo que dijo
uno de los chicos que además, chicos que venían de jugar al fútbol, de entrenar, de tener toda una disciplina, digamos, en el deporte, decían, o te matan los delincuentes o te mata la policía. Javier, bueno, ¿cuál es la última información que hay sobre el caso? Mirá, a propósito de la cuestión judicial, que recién lo hablábamos fuera de cámara con Maxi, el juez se declaró incompetente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que obviamente, como dice la palabra, él no puede, según su criterio, mantener justamente la investigación del hecho. Por ende, pasaría a la justicia de mayores. ¿Por qué? Porque los policías son adultos, el resto son menores de 17 años. Bueno, esa es la discusión que muchas veces hay en esta cuestión. Pero bueno, salvado esto, lo que está ocurriendo es que se demora mucho más justamente la definición de este caso en la primera instancia. Ahora, es parte de lo que decís vos, Maxi, sí, exactamente. Hay policías que están mejor preparados que otros y eso es así. En todas las fuerzas, en todas las fuerzas, no es solamente acá en la Ciudad de Buenos Aires. Algunos más, otros menos, otros tienen más capacidad inclusive para discernir en un momento de tensión, de extraer el arma y disparar, y eso lo vemos muchas veces. Ahora, esto no es lo que ocurre, esto es verdaderamente no es lo que ocurre siempre, por más que algunos sectores digan la policía, gatillo fácil y demás. Es grave, gravísimo, porque es un efectivo de seguridad que el Estado teóricamente lo entrena y le da un arma. Pero contá cómo fue, qué es lo que se sabe ya del expediente, de cómo fue el hecho, porque la verdad que esa es la otra cuestión. Sin profesionalismo, sin protocolos, y hay un audio impresionante, no sé si lo tenemos. Sí, protocolos hay, y existen y los tienen que aprobar los... No, pero por eso, sin cumplimiento de los protocolos. Acá no lo utilizaron. Claro, no sé si tenemos el audio donde dicen que le dispararon. Este que vamos a escuchar es el audio. Y le disparamos. Este es el audio que vamos a escuchar, es el de Isasi, que es uno de los involucrados, quien se considera que es el que disparó, con un amigo. Le manda un mensaje de WhatsApp a un amigo, policía por supuesto, para explicarle lo que había ocurrido. Esto es después de que él hace el llamado al comando para avisar de lo sucedido. Él después manda un audio y esto es lo que les decía. ¿Qué hace, Marquito? ¿Todo bien? Estábamos haciendo esta prevención de entradera, ¿viste? Por la zona y lo vemos pasar, 4 vagos en el auto, lo corrimos, lo quisimos identificar y frena, ¿viste? Un poco la marcha. Cuando frena la marcha, el chofer mío baja, yo bajo del otro lado y baja el acompañante. Y el chabón como que grime un fierro, ¿viste? Y claro, de notar que baja el chofer de chaleco, el chabón se caga y arranca. Me choca a mí, me deja apretado entre el auto de ellos y mío y lo choca a mi chofer. Y ahí le tiramos, le dimos pipa, ¿viste? Fue 2 segundos, boludo, 2 segundos. Eran 4 menores, ¿viste? Lo agarraron a 2. Uno se fugó y bueno, y quedó el otro con 2 tiros en la cabeza, ¿viste? Así que estamos esperando acá, boludo. Estamos esperando a ver qué onda. Si declaramos como interventores, como imputados, no sabemos un choto, boludo. Nadie te hizo un choto, ¿viste? Javier, más allá de que ahora están investigando la típica situación donde, y obviamente es muchísimo más grave y agrava todo el cuadro, donde plantan pruebas, donde si esta supuesta arma de plástico que apareció, si la plantó la policía, bueno, los típicos casos donde termina agravando todo. Y ojo que si es así, este tipo de cosas termina en perpetua, digamos, donde... No sé si en perpetua, pero en una condena muy alta por homicidio, sí que es de 8 a 25. Así donde como fuerza de seguridad terminan encubriendo y modificando la escena del crimen y empiezan a es un agravante al hecho en sí. Un agravante, y agrava aún más que sea un personal de fuerza de seguridad. ¿Qué es lo que se sabe efectivamente? Que no hubo identificación por parte de los policías. Es lo mismo que, más o menos lo mismo que dicen los acompañantes justamente de Lucas en ese auto, que no hubo, en ningún momento dijeron que eran policías, que le cruzaron el auto en un momento determinado, los chicos se asustaron, el conductor que iba al lado de Lucas, porque Lucas iba del lado del acompañante, se asustó, aceleró, de hecho es como que le abre más la puerta, porque quedó abierta la puerta de los policías, de ese TIDA, que tenían los efectivos policiales del civil, y eso aparentemente hizo detonar los disparos por parte de los efectivos policiales. ¿Justifica? No, para nada. No había una amenaza, a pesar de que el policía dice... Pero contá cómo es el protocolo, cómo tiene que identificarse... El protocolo en un seguimiento... Tiene que prender la sirena, poner la sirena...
suponete que no tienen tiempo de colocar la sirena porque vienen en persecución. Ya ellos... Pero es una boludez, la pueden colocar la sirena. Agarran la sirena, la ponen en el techo. Sí, pero no es como en las películas que viste, lo ponen como un chupete y demás. No, lo ponen siquiera en el paraguas. Estoy viendo autos de civil que están llenos de sirena en la ciudad de Buenos Aires. Sí, ¿Por qué están llenos de sirena? Porque está lleno de funcionarios públicos que se manejan con la custodia, que obviamente van todos de civil, entonces todo tiene sirena en la Argentina. Ahora, obviamente los que tienen que mostrar la sirena son los policías cuando están en una actuación Depende en algunos lugares. ¿Sabes por qué te digo? Porque cuando en algunos lugares peligrosos de la ciudad los identifican, los balean. Está bien. Entonces evitan llevar algo que los identifique en ese momento. Ahora, al momento del intento de detención, ellos tienen que identificarse. Y si hubiera una persecución, tienen la posibilidad de llamar directamente a través del tracking que tiene, el handy que tiene, para que otros vehículos policiales confluyan y les corten el paso. Y evitar así disparar, porque no hubo disparos del lado del auto de los chicos. ¿Se entiende? Es decir, no hubo un intercambio de disparos. Bien. Acá la policía es la que actuó, acá los policías son los que actuaron mal, y acá los policías son los que deberían, obviamente, en este momento estar presos. No deberían estar libres. En el hecho, y lo contábamos inclusive hoy también, ¿se acuerdan el hecho de los policías hace 3 días también, un día antes en realidad, donde un hombre con una cuchilla en Constitución intenta agredir a los policías, le pegan 2 tiros en las piernas, que lo internado, está vivo. Bueno, esos policías terminaron presos inmediatamente. A las 24 horas pero horas la situación liberaron. es completamente distinta, ¿no? Pero en una situación diferente... Digo, acá estamos hablando de, por eso insisto, las brigadas estas que vamos a ver después qué dice el secretario de Seguridad de la ciudad o el ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, de Alessandro, pero las brigadas estas no pueden cruzar el auto. Es decir, no te pueden cruzar un auto de civil a un ciudadano. Porque si te cruzan el auto de civil a un ciudadano, obviamente lo primero que va a hacer el ciudadano es acelerar o lo que fuera. El auto de civil y si a partir de eso los policías están armados y te disparan, es un asesinato lisillano. Sí. El auto de civil tiene la potestad de pararse a un lado y pedir que te estaciones. Ahora, si escapan, no pueden sacar el arma y dispararle porque escapa. Eso pasa en las películas y está mal acá y en la China. Bueno, en la China no sé, en Estados Unidos, porque son las películas norteamericanas. Tienen que aparearse al lado del auto, identificarse que son policías y hacerlos, les dicen, normalmente dice, señor, por favor, estacione. Ahora, ¿qué pasa? Suponete que hicieron eso. Los chicos no se dieron cuenta que eran policías. Y no fue en la noche, que es mucho más visible todo. Es decir, menos se identificaron todavía. Fue a las 10 de la mañana aproximadamente el hecho. Yo insisto, es una brigada que supuestamente tiene calle, está todo el tiempo en la calle. Son 4 chicos que salen de entrenar a jugar al fútbol. Y se asustan los policías, supuestamente, para decir de una manera, sin seguir ningún protocolo, y lo llenan a tiro. Exactamente. No sé, claramente los policías van a ser condenados, no hay duda respecto a esto. El tema de cuántos años de prisión le van a dar a los policías, pero van a ir presos los policías, no hay duda respecto a esto. Y deberían estar presos ahora. Ahora deberían estar. Y el juez debería actuar ahora si cree que, digamos, una fuerza de seguridad que en general también tiene vínculo con la Policía Federal, que está investigando. Por hecho, algunos, creo que 2 son ex policías federales. Y uno es de la policía de la provincia de Buenos Aires, Isasi, el que hablaba es de la policía de Buenos Aires que venía de... Y los otros eran ex federales. Exacto. Bueno, es la policía federal que ha derivado de la ciudad. Claro, pero bueno, me parece que hay toda una discusión también política que se suma a esto. Candelaria, bueno, las declaraciones que hubo inmediatamente del ministro de Justicia y Seguridad de la ciudad, de Alessandro, después habló Horacio Rodríguez Larreta y también Alberto Fernández. Los 3 hicieron declaraciones. De Alessandro, además, le envió un escrito al juez hablándole de la situación de estos policías. Ahí tenemos los tweets que Marcelo de Alessandro posteó. Bueno, como padre estoy conmocionado por la muerte de Lucas, quiero expresar mi más sentido pésame. Ahora bien, como ministro seré muy implacable ante cualquier accionar que se aleje del buen desempeño policial. Por eso, desde el primer momento, apartamos a los policías y nos pusimos a entera disposición de la justicia para colaborar con el esclarecimiento. En la misma línea se pronunció Horacio Rodríguez Larreta, también dejando en claro que en el instante en que se supo que había ocurrido esto, estos policías fueron puestos a disposición de la justicia y apartados de la fuerza. Por eso, de Alessandro también le envía un escrito al juez de la causa sugiriéndole que disponga inmediatamente de lo que tenga que disponer con estos policías.
Ahí está el tuit de Horacio Rodríguez Larreta. La muerte de Lucas es una pérdida irreparable y me encuentro profundamente dolido. Le hago llegar mi más sentido pésame a sus padres, familiares y amigos. Seremos inflexibles con los policías que actúen fuera de la ley. Lo mismo también dijo María Eugenia Vidal, que se pronunció al respecto y dijo que nada fuera de la ley. Y por último, el presidente Alberto Fernández, que se puso a disposición de la familia. Se iba a reunir ayer con los padres, Maxi, ayer con los padres de Lucas, justo antes de que se supiera que Lucas había fallecido. Se suspendió, por supuesto, el encuentro y hoy el presidente dijo que pondrá todos los recursos del Estado a disposición para que se sepa la verdad y haya justicia. D'Alessandro había dicho inicialmente que si hubiera la pistola Taser esto no ocurriría. No. ¿No hubo esa declaración? En este caso no. Sí, en el caso del anterior, no sé si fue él o fue otro de los efectivos, en el caso de Constitución. El de Constitución, el de la plaza, esto es algo ridículo. No, porque vi un título de D'Alessandro, es decir, periodísticamente se vinculó lo que había dicho con el tema de lo que pasó en Constitución, con esta persona que esgrimía un cuchillo, con esto que ha sido, que obviamente las Taser no tienen nada que ver. Bueno, de hecho la policía actuó más rápido que la justicia. El Ministerio de Seguridad de la Ciudad actuó más rápido. ¿Por qué? Primero lo sacó operativamente después del hecho. Claro. Al día siguiente los desafecta. ¿Desafecta qué quiere decir? Desafectar a un policía. Pasarlo a disponibilidad, esa es la palabra que van a encontrar ustedes. Es el policía, mientras dura el proceso, cobra la mitad de su sueldo, tiene que entregar el arma y obviamente el uniforme y la placa. ¿Sí? Eso es pasar a disponibilidad a un policía. Sí, bueno... Por eso, lo menos que se puede hacer, porque sí, claro. Es decir, el poder político que puede hacer en estos casos. Y ya si hay una prisión preventiva o no, depende. Implacable, inflexible respecto a este tipo de policía. Pues imagínate que la sensación que genera en la población. O te matan los chorros o te mata la policía. Estamos hablando de una ejecución directamente de un chico. Le dieron un balazo en la cabeza. Dos balazos en la cabeza. Es decir, dispararon una ráfaga de... Y no dispararon siquiera, que tampoco deberían hacerlo, hacia abajo. Dispararon a la altura justamente de donde estaba el habitáculo, donde estaban los otros chicos, todos los chicos. A plena luz del día. A plena luz del día. Javier, gracias. Muy amable. Bueno, vamos a hablar del otro tema, obviamente político fuerte. Es un poco lo que hablamos siempre acá en el programa. Salió Guzmán a hablar del Fondo Monetario. ¿Por qué sale Guzmán a hablar del Fondo Monetario? Porque están corriendo los tiempos. Están corriendo los tiempos de una situación insostenible. Veamos lo que dijo Martín Guzmán. Ahora en un ratito va a ampliar Claudio Zlotnik. Primero buscamos el acuerdo con el staff del FMI y ese acuerdo luego se someterá a la aprobación del Congreso. Diciendo Guzmán ahora que lo que va a enviar entonces en los primeros días de diciembre el gobierno al Congreso supuestamente tiene el acuerdo o el visto bueno del FMI. Ahora vamos a hablar si efectivamente es así o no. Y agregó Guzmán, no va a haber una devaluación, es lo que viene diciendo siempre, siendo una suba brusca del tipo de cambio oficial que aceleraría la inflación y queremos resolver con el FMI el acuerdo por la deuda antes de fin de año. Fíjense, esto lo habíamos anticipado, están buscando un mensaje, están buscando una señal antes de fin de año, pues si no saben que es muy difícil anclar las expectativas. Veamos los números que tenemos para mostrarte de lo que está ocurriendo y ahora va a agregar información adicional Claudio Zlotnik. Lo que está ocurriendo es una situación insostenible. Esto del dólar libre arriba de los 200 pesos y el dólar oficial en 100 pesos es una situación insostenible. Esta brecha cambiaria de más del 100% es algo que no se puede sostener, que en algún momento se resuelve. O vos generás expectativa, le pones un techo a la brecha y vas subiendo el dólar oficial, o se te desbanda todo, pero esto no se puede sostener en el tiempo. ¿Por qué no se puede sostener en el tiempo? Por lo que venimos contando. Esta brecha cambiaria genera todo tipo de problemas para la política económica. De hecho, por eso, hasta las elecciones, el Banco Central intervenía en estos dólares alternativos libres, vendiendo muchas reservas, vendió 2.700 millones de dólares en el último año en el contado con liquidación en el MEP, para que la brecha no fuera la que es hoy, de 100% más. Para ponerle un techo a la brecha. ¿Por qué? Porque sabía que por mucho tiempo, y tenía un periodo largo en la campaña electoral durante este año, esto no se puede sostener. Y a partir del lunes esto lo liberó el techo, y se te abrió la brecha bien arriba del 100%. Bueno, esto no se va a sostener 6 meses más. En algún momento esto se resuelve. O se resuelve por las buenas, que es lo que está tratando de buscar el gobierno, que es ponerle en las expectativas un techo a la brecha,
y ver cómo va moviendo el tipo de cambio oficial, o se resuelve por la mala porque se genera una crisis mayor y obviamente se espiraliza todo, el dólar y los precios. ¿Por qué lo que decíamos, esto no es sostenible? Bueno, porque obviamente esta brecha empieza a generar presión sobre los depósitos en pesos, que empiezan a correr al dólar, genera también incentivo para que te salgan los depósitos en dólares de los bancos, pero fundamentalmente te genera muchos problemas respecto a las reservas del Banco Central. Hay una presión muy grande sobre la reserva del Banco Central, porque los importadores, que son los que te piden los dólares, obviamente están desesperados por el dólar a 100 pesos, cuando el dólar libre está 100% más caro, y los exportadores, que son los que te traen los dólares, no te quieren soltar los dólares porque dicen en cualquier momento devalúan, va a haber un dólar más alto, no te voy a ofertar los dólares. Pero además genera impacto en la economía real, se paralizan operaciones porque todos están viendo cuando tienen que renovar stocks y tienen en sus stocks mucho componente importado, mucho componente dólar, ¿qué precio le fijan? Entonces hay una presión también sobre distintos precios de la economía o problemas de desabastecimiento en algunos sectores y paralización de operaciones. El Banco Central empezó a hacer lo que el FMI te dice, cuida las reservas en esta situación, no vendas más dólares en la brecha, está, ya contamos, en una posición de reservas mínima, está en 3.500, 3.600 millones de dólares de reservas netas, que es más o menos lo que tiene en oro el Banco Central, o sea que está casi sin reservas líquidas el Banco Central. Y ante esta situación, Guzmán quiere obviamente acelerar el acuerdo con el fondo. Y hemos dicho que el acuerdo con el fondo tiene la base de lo que ha sido el déficit fiscal este año, de 3% del PBI, pero Guzmán, como anticipamos acá en exclusiva, le está pidiendo al FMI que no haya un ajuste fiscal muy fuerte en los próximos años, sino que haya un sendero de reducción del déficit fiscal. Del 3% de déficit de este año del PBI. El año que viene, Guzmán ratifica el 3,3% de déficit para el presupuesto 2022 y a partir de ahí quiere que lentamente vaya reduciéndose el déficit fiscal. Lo podemos mostrar en la siguiente placa, lo mostramos en exclusiva acá el martes y empezó ya a dar vuelta por todos lados porque Guzmán empezó a descubrir sus cartas de lo que él quiere. Él dice, bueno, el año que viene un déficit fiscal del 3,3% del PBI, que no es algo sencillo, ahora lo van a ver porque el año que viene no tenés el impuesto a la riqueza, no tenés la supersoja, ojo lo que está pasando con el precio de las commodities para el año que viene, que se está fortaleciendo el dólar en el mundo por los peligros de que vuelva una cuarta ola de COVID, entonces todos los capitales del mundo se van nuevamente al dólar, a Estados Unidos, y eso deprime el precio de las commodities. Pero sí, para conseguir este número necesitas recortar subsidios económicos, básicamente los subsidios energéticos, y es el gran problema, la gran discusión dentro del Frente de Todos, de cómo se hace eso para no pagar un costo político grande o tener 50% de inflación. Ahora, Guzmán plantea que ese 3,3% de déficit primario el año próximo, que insisto, esto es lo que quiere Guzmán. El FMI dice, bueno, ¿y cómo vas a financiar esto? Y Guzmán le dice 1,8% del PBI con emisión monetaria y el resto emitiendo deuda o de organismos internacionales. ¿Y quién te va a dar los fondos para financiar el resto del déficit fiscal? Sobre todo porque este es el déficit fiscal primario, operativo, ingreso menos gastos. Si vos le sumás intereses y demás, sobre todo intereses de la deuda en pesos y muy poquito de la deuda en dólares, te vas a un déficit fiscal de casi 5 puntos del PBI. Entonces, ¿dónde vas a sacar el financiamiento si no es con la emisión monetaria? Y ahí Guzmán hace agua por todos lados. Entonces el FMI le dice, no, mirá, vos tenés que partir de un déficit fiscal el año que viene más chico. Sobre todo porque vos me estás vendiendo que vas a 2,5 de déficit fiscal en el 2023, pero en el 2023 hay elecciones de nuevo. Entonces, ¿cómo es esto? Y después le pateás 1,5% de déficit fiscal para el 2024, primer año del próximo gobierno, quién sabe lo que ocurra, 0,8% de déficit del PBI en el 2025 y déficit cero en el 2026, cuando es en el tercer año del próximo gobierno. Bueno, eso es lo que quiere Guzmán, quiere enviar eso al Congreso, quiere un acuerdo político sobre eso. Evidentemente, sobre estos números es que Guzmán tiene el visto bueno de Cristina y del Frente de Todos, es decir, el visto bueno político, que sería un ajuste pero suavizado en el tiempo,
y con un impacto que igualmente ahora van a ver, el año que viene va a tener un impacto, pero no un impacto como quiere el fondo, que es un ajuste fiscal más drástico. ¿Por qué está planteando esto Guzmán diciendo, miren, esto hay que resolverlo cuanto antes, en diciembre? Fíjense lo que dijo Martín Redrado, el expresidente del Banco Central, alguien que tiene diálogo, por ejemplo, hoy con Mansur, con el jefe de gabinete de ministros, que está muy convencido también que hay que pisar el acelerador en el acuerdo con el fondo para tratar de estabilizar la situación antes de fin de año. Bueno, Redrado dijo, llegamos con las reservas a la cosecha de abril, es decir, a la cosecha gruesa de la soja a partir de abril del año próximo, o al acuerdo con el fondo, o ajustense el cinturón porque el avión se va a mover. Lo que dice Redrado es, bueno, ahora en diciembre la pueden pilotear porque hay más demanda de pesos, todo el mundo necesita para hacer los gastos de la fiesta, las vacaciones y demás, más pesos. Es más, hasta se venden algunos dólares para poder cubrir vacaciones, ya sea acá o para los que se van afuera, lo que fuera. Pero ojo que después de enero, ya sobre fines de enero, se cae la demanda de pesos. Y como ocurre siempre, por eso los veranos son en la Argentina son electrizantes, digamos, que tenés prendido todo con alfilero. Los veranos hay todo tipo de tensiones y en general es cuando ocurren también las devaluaciones, las corridas y demás. Lo que está diciendo Redrado, si no llegan rápido al acuerdo con el fondo o ven cómo fortalecen la reserva en el corto plazo y no hay magia respecto a eso, va a haber una situación muy crítica en el verano, en enero y sobre todo a principios de febrero. Ante esta situación, el gobierno quiere encolumnarse detrás del plan Guzmán, que es básicamente esto que le decía, gradualismo desde el punto de vista fiscal, pero un número de déficit para el año que viene que igualmente plantea dos cosas. Una, reducir los subsidios económicos, es decir, los subsidios fundamentalmente a la energía, que se han disparado este año. Este año va a haber en subsidios totales entre energía, que es 2,1% del PBI, y transporte, que es casi un punto del PBI. Estamos hablando de 1.300.000 millones de pesos o 1.400.000 millones de pesos de subsidios económicos. Fíjense que hemos vuelto a niveles de subsidio de la segunda etapa del kirchnerismo, de Cristina, cuando estaban disparados los subsidios económicos y en particular los subsidios de energía. Estos 2 puntos del PBI de subsidios energéticos que Guzmán quiere reducir el año próximo para cumplir con esto que está negociando con el Fondo Monetario, implica aumento de tarifas. Más allá de que sean segmentadas y demás, ese aumento de tarifa tiene un impacto sobre la inflación y obviamente sobre el bolsillo de un sector de clase media, comercios y demás. Y el otro tema, atención, es si el FMI está poniendo también la mirada para hacer un ajuste más drástico en el gasto social. Que el FMI ha dicho hasta ahora que eso no ocurre, que es un nuevo fondo monetario y lo que sea, pero puede ser que el FMI esté mirando, fíjense, esto es muy interesante, de la consultora Mind Economics, que hay en términos de gasto social, la UH es intocable, se ajusta y no puedes hacer nada, se ajusta con la fórmula de ajuste previsional, igual que las jubilaciones, es 1,4% del PBI. El año pasado tuviste el gasto social discrecional de 3 puntos del PBI, con el gasto COVID incluido. Este año lo achicaste mucho, pero todavía tenés 1,7% del PBI de gasto social. Este es el gasto social discrecional, programas sociales que están por fuera de la UH. Se amplió a 1 millón de planes sociales, es la tarjeta alimentaria y otros programas sociales. Si esto lo llevas a lo que tenías en el 2019, que también era un escenario de crisis, el último año de Macri, era 0,6% del PBI, hoy tenés 1,7% del PBI. Es decir, que muy probablemente el FMI también está mirando acá y dicen, che, pero acá tienen un punto del PBI que también pueden recortar. Obviamente, para el gobierno sería una situación muy compleja desde el punto de vista político, pero los acuerdos con el fondo tienen un costo y lo que se está discutiendo ahora es qué costo va a pagar la sociedad y la política por este acuerdo. Sí, no solamente tenés que aumentar tarifa para reducir subsidios económicos, sino que también te piden avanzar sobre el gasto social discrecional que tenés por fuera de la UH o todo el gasto previsional. Está Lucas Romero y ahora vamos a hablar con un candidato, bueno, que ahora ya es diputado, referente de Juntos por el Cambio. Lucas, un escenario complejo donde todos se están preguntando a esta hora,
más allá de los numeritos y lo que dijo Guzmán tiene sustento o no, ¿cuál es el aval político? Si a esa tríada, Guzmán, Alberto Fernández, Massa, o le sumamos también a Mansur, ¿está detrás o no el aval político de Cristina Fernández de Kirchner? Sí, a ver, claramente, digo, para identificarlo, es el aspecto más determinante de la dinámica económica y de la dinámica política en el corto plazo. ¿Cómo se resuelve este tema? Y está claro que, digamos, yo creo que la pregunta para hacerse no es si el gobierno quiere un acuerdo con el fondo, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué acuerdo con el fondo es políticamente viable? ¿Cuáles son las características de ese acuerdo para que la política lo avale? Y cuando digo políticamente viable estoy haciendo clara referencia a Cristina Kirchner, que es la que puede poner más condicionamientos, porque esto está claro. Incluso el propio presidente, según los trascendidos, se lo dijo a los empresarios con los que cenó la semana pasada. Cristina tiene una visión de que el déficit es crecimiento, ¿no? Hay una visión de que hay que gastar para poder impulsar la demanda y crecer. Ahora, yo creo que el dato político más relevante de las últimas horas ha sido el anuncio del presidente el domingo de que se va a enviar este programa plurianual, que es un programa que no tiene contenido. Y está claro que no tiene contenido. Eso no es un anuncio de un hecho, sino es la promesa de que se va a cumplir. Ahora, no es menor, porque acá tiene un desafío el gobierno, que es, eventualmente si el acuerdo se logra, cómo presentarlo ante la opinión pública para que no aparezca como una concesión exagerada del gobierno a los requerimientos del fondo, ¿no? Entonces, yo creo que el presidente anunció el packaging, ¿no? Vamos a enviar nuestro programa plurianual mientras Guzmán negocia. Ahora, hay un dato me parece muy relevante, que es lo que acabas de mostrar vos, que es que el gobierno empieza a dejar trascender cuáles son sus planteos ante el fondo. Y eso no es menor en la negociación. Porque lo que está haciendo es que le está informando a la opinión pública qué es lo que el gobierno argentino quiere. Eso para el fondo es un condicionamiento. Y lo digo en un contexto en el que seguimos sin tener señales de Cristina Kirchner respecto de qué tipo de acuerdo está dispuesta a aprobar, y donde aparecen algunas iniciativas que también confunden, ¿no? Esta idea de Parrilli de modificar las mayorías para una consulta popular, para eventualmente someter a consulta popular la sanción de algunas leyes. Bueno, todavía sigue todo muy confuso y creo que la llave de todo esto es Cristina, ¿no? ¿Cuánto está dispuesto a ceder en esta negociación con el fondo? ¿Tienes una información con Cristina? Claro, porque hoy nuestro colega Reinaldo Sietecase, cuando le pregunta al ministro de Economía qué piensa Cristina de todo esto, contestó Guzmán: todos estamos en la misma página, todos queremos resolver los problemas de la Argentina, con lo cual está dando, digamos, la idea de que tiene el aval de Cristina y que además él dijo que tiene un diálogo muy fluido con la vicepresidenta, digamos, enmarcando. Están viendo la señal de que tiene el respaldo de Cristina. De todas maneras, déjame hacerte un pie de página. Venimos diciendo, Cristina está de acuerdo con ir al acuerdo con el fondo, lo ha dicho Alberto Fernández y demás. Lo que no está de acuerdo es cómo reducir el déficit fiscal. Digamos, todos están en la misma página de que hay que ir a un acuerdo con el fondo. Pero no todos están en la misma sintonía de cuáles son las condiciones y cómo reducir el déficit fiscal, que es la principal condición del acuerdo con el fondo. Porque lo que no y no es una condición testimonial, ¿eh? El fondo no es, incumplí la meta, la corrijo y demás. Incumplir la meta es titulares en lo diario, es el FMI emitiéndote un comunicado, es una misión que viene para revisar el programa. Es un despelote, es el staff elevando un informe al BOR, al directorio del FMI, para que la Argentina tenga transitoriamente un waiver o una corrección del programa. Desde el punto de vista de la estabilidad económica es un problema, porque si no vas a un cumplimiento, por lo menos la Argentina cumple un año el acuerdo con el fondo, seguís enroscado permanentemente en la inestabilidad económica y en la crisis permanente. Y lo que no quiere Cristina, Maxi, que nosotros lo hemos dicho muchas veces, es pagar el costo de decir que ella autorizó el ajuste. Por eso en el discurso grabado de Alberto Fernández la noche del domingo, antes de hablar puntualmente del resultado de las elecciones, él hizo mucho hincapié en que no va a haber ajuste. Y Guzmán también lo está haciendo. Esto que vos decís del déficit, digo, lo traducen simplificado en no queremos un ajuste. Está Facundo Manes. Facundo, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Felicitaciones por la elección, sos diputado, muy buen empate, dirían desde el oficialismo. Vos hiciste algunas declaraciones vinculando obviamente tu especialidad
que es la investigación de la mente con las declaraciones que hicieron algunos funcionarios y sobre todo, principalmente Alberto Fernández. Me gustaría que recuerdes un poquito cómo interpretás, digamos, que algunos funcionarios interpretan el resultado del domingo. Bueno, es sorprendente que se niegue la derrota. El peronismo ha sido derrotado en la última elección por casi 10 puntos en todo el país. El peronismo unido sacó 33% de los votos. Desde que Perón fundó el movimiento no sacaba tan poco. Es cierto que en la provincia de Buenos Aires la elección fue más ajustada, pero yo la veo más meritoria porque después de las PASOs se volcó una cantidad obscena de clientelismo, de dinero, el plan platita, así que haber ganado frente a este contexto lo veo más meritorio que aún por la más amplia diferencia que tuvimos en las PASOs. Y me llamó la atención, como a una gran parte de la sociedad, que el presidente convoque a festejar. Primero porque no ganó y segundo porque en la Argentina no hay nada para festejar, Maxi. Como vos sabés, es un país que lamentablemente viene decayendo en todas las variables económicas, sociales, educativas. Me parece que es un momento de respetar el consenso popular, el cambio de rumbo que gran parte de la sociedad le pidió al gobierno. Y yo no diagnostiqué a nadie, pero es cierto que en la neurología y en la psiquiatría, tu padre es uno de los mejores psiquiatras del país, conocemos un término que se llama anosognosia, que es cuando alguien niega el problema. Y hice una analogía, un paralelismo con negar la situación. Y cuando uno niega una situación, es difícil salir de esa situación, porque el primer paso para salir de la situación es reconocer la situación o el problema. Y anosognosia significa no reconocer el problema. Y hice una analogía, un paralelismo para interpretar la sorpresa que me causó que se lleve o que se convoque a festejar un triunfo que fue una derrota, además de 8, 9 puntos a nivel nacional, con el peronismo unido por primera vez derrotados desde el 83 en la provincia de Buenos Aires, y en el 83 no gobernaba el peronismo, ahora gobernaban los militares, ahora tenían toda la máquina electoral dispuesta para la elección, y todo el aparato estatal, o sea, de nuestro dinero. Así que me llamó mucho la atención la decisión de festejar esta derrota. Esperamos un segundo, Facundo, pues te quiero preguntar sobre qué viene en esta etapa, cómo interpretás que la política se debe mover en esta etapa, tanto el oficialismo como la oposición. Pero esperamos un segundo, por favor, porque están hablando los padres de Lucas González. Libertad a los policías, tengan juicio en el Consejo de la Magistratura. Y el abogado. Vamos a ir contra todas las personas que realmente han tratado de delincuentes a un chico que jugaba al fútbol, como cualquiera, por ejemplo como el mío, que fue y que jugaba con él en las divisiones inferiores del fútbol de Racing, que ahora jugaba en Barracas, que era un chico bueno y que ahora la mamá les va a contar quién era el chico. Entonces, la violencia institucional en la Argentina debe cesar porque da de patadas con la democracia. Estas cosas sucedían en la dictadura militar, no en democracia. Desde la época de Alfonsín a esta época hay que cesar con la violencia institucional. Van a hablar ahora, después voy a hablar yo, van a hablar ahora los papás. Van a hablar hoy y van a hablar también el día lunes, ellos les van a explicar, y después los padres van a estar en absoluto silencio porque tienen que hacer el duelo de sus hijos, de su hijo. Todos van a estar en tranquilidad absoluta. Hoy van a hablar el lunes y después voy a hablar yo y no va a hablar más nadie, porque ellos necesitan también aceptar lo que les acaba de suceder porque todavía están en una condición muy triste, muy fuerte, que realmente es difícil, ¿ok? Les pido que en las preguntas a ellos sean simples, que por favor les pregunten cuestiones que no tengan que ver con el derecho, para eso estoy yo, que le pregunten por su hijo, para que sepan quién era Lucas y para que no digan que hubo una balacera entre delincuentes, porque no lo hubo, porque hubo una balacera de 3 o 4 asesinos contra chicos que eran inocentes. Ahora lo dejo con los papás, ¿ok? Que hablen los papás. Bueno, yo voy a hablar de mi hijo, de cómo era mi hijo. Les voy a hablar como mamá. Él era una
criatura era un bebé, era un chico de 17 años que todos los días se levantaba a las 5 de la mañana para ir a entrenar, que todas las mañanas me mandaba un mensaje para avisarme que ya había tomado el tren o el colectivo, para que le prepare la comida. Después llegaba a casa, se acostaba un ratito y a la tarde se iba a la escuela. Lo habíamos cambiado de turno para que no se les junten todos los horarios con el entrenamiento, porque si no se complicaba un montón. Yo ayer, como todos los días, le mandé un mensaje y le puse: hola amor, ¿por dónde andás? Tenía una sola tilde. Entonces me pareció raro, porque Luz siempre tiene crédito en su celular, siempre le cargamos. Lo llamé. Incluso yo estaba viendo las noticias cuando había pasado esto, pero le digo a mi marido, mira ahí por donde entrena Luz, porque yo muchas veces lo había llevado a entrenar o a la cancha. Y resulta que al pibe, al delincuente que le habían pegado un balazo en la cabeza era mi hijo. Mi hijo venía de entrenar nomás. Los 4 venían de entrenar. Él no le hizo nada a nadie. Y yo lo que les pido, por favor, que no me dejen sola, que me acompañen. Y que por favor estas personas que están libres, que estén presas, todos los culpables. Yo no meto a toda la policía, en la misma bolsa. Yo quiero que ellos paguen por lo que hicieron a mí. ¿Se comunicó alguien del gobierno de la ciudad con usted? No, hasta el momento nadie. ¿Qué opina de las declaraciones de ayer de Alessandro? No vamos a hablar de política bajo ningún punto de vista, ninguna pregunta política, porque acá no me importa si es la policía de la ciudad, la federal, la gendarmería, es un asesinato, acá hablamos de asesinos, no vamos a contestar ninguna pregunta política. Mario, ¿qué tiene que decir Mario? Yo simplemente nada que acotar a lo que dijo mi... Perdón. A lo que no voy a contar nada más a lo que dijo mi esposa. Es total realidad, somos gente trabajadora, gente humilde, no somos ningunos delincuentes porque yo tenga una viserita, acá tengo el nombre de mi hijo, el nacimiento, cuando nace, porque me costó mucho, somos padres jóvenes, tenemos 2 hijos más, ¿por qué criar? Y yo tengo que ser el pilar de mi familia, para poder seguir adelante necesito que ella, ayer a las 2 de la madrugada volvimos a casa después de 3 días de calvario, de 2 días de calvario, y no podíamos, en cada rincón de mi casa está mi hijo, está Lucas. Yo le pido que no nos abandonen, por favor, que estén, gracias a ustedes por estar en cada minuto y que esto salga a la luz. Era un chico que hacía deporte y yo me encargaba de comprarle sus zapatillitas, sus botines, darle la plata. Yo salía de mi lomo, porque yo soy un trabajador simplemente. Y yo me ocupo que no le falte nada a mis hijos dentro de la posibilidad de que puedo darle. No tengo todo, ojalá le pudiera dar todo. Ustedes ven, sus colegas están en mi casa y ven que vivo en la casa arriba de mis padres. No tengo nada. Y hoy se me acabó la vida. Se llevaron a mi hijo, estos asesinos. Lo único que queremos es perpetua. ¿Puedo agregar otra cosa? Esa es una buena pregunta. Habría que preguntarle al juez de menores que lo dejó en libertad, habría que preguntarle a la fiscal y al juez que están de turno ahora por qué los policías están armando su coartada mientras ellos tienen que enterrar mañana a su hijo. Es una vergüenza que estas personas estén en libertad. ¿Van a pedir el cambio de carátula, doctor? ¿Van a pedir el cambio No voy a tampoco adelantarles mientras los policías estén en libertad ninguna estrategia para que los policías no sepan lo que vamos a hacer. Lo que sí, vamos a ir obviamente muy fuertemente contra quienes cometieron este asesinato y vamos a hacer todo lo necesario como para que haya justicia. Eso no tengan la menor duda. La familia pretendía también seguir comentándoles algunas cuestiones que tienen que ver con su cuestión. Quería acotar, quería decirles que nos comunicamos con Gregorio porque sé que él nos va a sacar al frente de todo esto y nos vas a acompañar porque dentro de todo lo profesional, lo que es un padre. No defiende delincuentes. Es un padre, no defiende delincuentes y va a sacar adelante esto y yo quiero que el nombre de mi hijo y apellido, Lucas González, quede limpio
porque era una criatura que perseguía sus sueños. Racing, Defensa y Justicia y Barraca, y le arruinaron. ¿Estabas contento? ¿Saben por qué? Porque Barraca iba a jugar una final para ascender a Primera División, y él quería jugar en un equipo para competir en la máxima categoría, que es la Primera División. Nada más. Le arrebataron el sueño. Estos delincuentes, estos asesinos que lo acribillaron a mi hijo, a Mansalva. Confiamos en la justicia. Tengo familia en la justicia, confío en la justicia. Estoy segurísimo. Pero dentro de la justicia está... ¿Qué le diría? No va a contestar ninguna pregunta. No le busquen la lengua, porque acá no queremos venganza, no queremos nada, no queremos política. Acá queremos simplemente que los asesinos estén presos, nada más que eso. ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Qué es lo que va a pasar el lunes? ¿Puedo decir algo? El lunes lo van a decir los familiares. ¿Qué va a pasar el lunes? Chicos, es una idea de los familiares. Chicos, lo convoco con la ayuda que le propusimos a Gregorio, que convocamos el lunes a una marcha pacífica con una vela y bandera argentina. ¿A dónde? Al pueblo argentino. No queremos... Enfrente del Palacio. Por favor, nada de banderas políticas. El Palacio de Tribunales. Los convocamos a todos los padres, a todos los... Que esto no pase más, que no pase ni un Lucas más. Por favor, no nos abandonen. Muchas gracias a ustedes. 19 horas. A las 19 horas, con una velita, pacíficamente, bandera política, no me importa un carajo. A mí no me importa la política, no me importa una mierda. A mí me importa hacer justicia por mi hijo, porque ya no lo tengo. Yo quería a mi hijo llevármelo a mi casa y no quería estar acá. No quiero esto, no me interesa. Yo soy un trabajador, me levanto a las 4:30 de la mañana, a las 5 me voy. Y me persigno por la violencia que hay en la calle, los robos, la delincuencia. Hago 2 cuadras para tomar el colectivo, llego a Lanús, me tomo otro colectivo a mi trabajo y vuelvo así todos los días de mi vida. Y me rompo el lomo haciendo lo que hago, pero no me importa porque es para mi familia. Doctor, a partir de esta reunión que mantuvo con la familia, ¿cómo sigue este proceso? ¿Cómo va a seguir por lo menos la estrategia de ustedes? No, la estrategia no la voy a contar porque los policías están en libertad, así que me la voy a guardar y reservar para el momento oportuno para ir al juzgado y para, obviamente, desplegarla. En cuanto voy a ir al juzgado seguramente en algún momento, pero tampoco lo voy a adelantar porque tampoco pretendo que sepan cuándo voy a ir. Es una cuestión absolutamente de estrategia pura. No voy a ir a ningún programa de televisión, a ningún canal de televisión, no voy a utilizar ningún tipo de circunstancia política en esta circunstancia. No me interesa más que defender a esta familia. No me importa absolutamente nada si es la ciudad, si es la federal, si es la gendarmería. Acá me importa que estos asesinos vayan presos. Así que les aviso que no me llamen, que no voy a estar en ningún programa de televisión, sino que voy a estar al lado de esta familia, que no van a utilizarme ni a mí ni a la familia bajo ningún punto de vista en forma política, porque lo que estamos buscando son 4 asesinos que tienen que ir presos. Hay muchas cosas que se saben de los policías, pero también creo que debe quedar en la base de lo técnico y lo jurídico. Yo prefiero realmente no darles a ellos lo que vamos a hacer. Ellos están en libertad en este momento. Calculo que cuando termine esta conferencia de prensa, si algún juez realmente se precia de tal, imagino que ya los habrán ido a buscar y que esta tarde los tenemos presos. Es lo mínimo que puede pasar. ¿Tienen algún tipo de amenaza? ¿Recibieron algún tipo de llamado, de comunicación? ¿Quién amenaza? A la familia. No, nadie va a amenazar a nadie. Acá los que tienen problemas son los asesinos. La familia ya tiene un hijo muerto, ¿no? Más que eso no puede haber. ¿Conocen antecedentes de Isasi de haber ido a Santa Cruz? No me interesa, le dije que políticamente no voy a hablar. Esto no es un tema político, es un tema de un asesinato de una familia que voy a defender. No me interesa, no me vuelvo a preguntar políticamente porque no le voy a contestar. Ahí estaba Gregorio Dalbón, ahí estaban los padres de Lucas González. La verdad que es conmovedor, ¿no? Ver a los padres que encima tienen que decir somos gente humilde, no somos delincuentes. Cuando está claro quiénes son los delincuentes.
Bueno, quiénes son los asesinos. Ahora habrá que ver las distintas responsabilidades, pero está claro quiénes son los asesinos. Me parece que Dalbón, en este caso, está bien de no querer meterse en la discusión política, en la grieta y decir, bueno, acá hay que condenar a los asesinos. Y estaría bueno también la señal política fuerte, digamos, avalando eso. Con el caso Floyd en Estados Unidos, ¿no? que fue ese caso terrible donde un hombre de color fue asesinado por un policía que, ¿se acuerdan? Le ponía el pie encima y demás, en una situación terrible que generó protestas y demás. Hasta Biden pidió la prisión perpetua para el policía, que efectivamente le dieron prisión perpetua. Entonces me parece que ahí hay que dar señales muy claras, y esto que no estén detenidos cuando pueden coordinar una coartada, una defensa, además son policías de la ciudad, digamos, donde también hay otros policías que pueden estar de alguna manera encubriendo pistas y demás, entonces, qué sé yo, pero bueno, tendrá que resolver la justicia en las próximas horas. Vuelvo con vos, Facundo. Yo decía que es importante también que salgamos, digamos, de la chicana y demás con todos los temas, pero también el tema de la inseguridad, ¿no? De este tema de vender buzones, bala o cárcel, los eslogans desde la época de Rucauf, ¿no? Que vienen con eso hace 2 décadas y lo que ocurre es lo que decía alguno de los familiares o amigos, o te matan los chorros o te matan los policías. Sí, gracias Maxi por permitirme hacer una reflexión sobre el asesinato de Lucas González. Primero, todo mi acompañamiento y solidaridad con la familia, con los amigos de Lucas. Este asesinato, la verdad que es algo que no podemos digerir los argentinos en estos días. La vida de un joven de 17 años se la lleva puesta otro caso de gatillo fácil, como vos mencionabas. Y la secuencia que relatan sus amigos es un horror. Policías sin identificarse, armas en la mano, la persecución. Así que la justicia debe determinar con celeridad la responsabilidad de los implicados y adjudicar la pena correspondiente. Y también, como bien decías, la capacitación, evaluación constantes de las fuerzas policiales son instancias fundamentales para identificar conductas de riesgos en los oficiales y prevenir locuras como esta, porque mientras vivir seguros y tranquilos sea una utopía, no vamos a salir del pozo. En Argentina todos tenemos miedo, es una sociedad que vive con miedo. En el AMBA vivimos con miedo. Y a la inseguridad hay que abordarla, como también coincido con vos, no con eslogan ni con frases hechas, sino con un plan integral que obviamente vaya al tratamiento de la inseguridad, pero también a las causas. Y ahora hay mucha inteligencia, mucha tecnología, mucha inteligencia artificial para detectar zonas de delito. Bueno, y me parece que estamos siempre, desde hace años, hablando de parches, de eslogan. Va a haber que tener un abordaje integral de la inseguridad en nuestro país, pero sobre todo en el AMBA, donde todos vivimos con miedo. Facundo, te pregunto por cómo estás viendo esta etapa. El presidente dice, se inaugura una nueva etapa en mi gobierno, le quedan 2 años de gestión, pero con un desafío muy fuerte desde el punto de vista económico, el FMI, el Congreso ahora en los próximos 2 meses. ¿Qué crees que hay espacio para hacer en estos 2 meses donde el gobierno está jugándose un poco la economía de los próximos 2 años? Mira, te soy sincero, yo veo al presidente como una persona más preocupada por sobrevivir dentro de su propio espacio que en brindarle un plan integral, una visión a la sociedad que se le reclamó en la última elección. Más interesado quizás en decir acá mando yo y no la vicepresidenta, cuando esa es la percepción de una gran parte de la sociedad, que en hacerse cargo de los problemas de la sociedad, de ocuparse de la pérdida del poder adquisitivo. Y además veo una falta de confianza, que es clave, como bien sabés vos, mucho más que yo, la confianza es clave para la economía. El problema económico argentino también es político. La política condiciona, como bien sabés, la economía. Y obviamente que un programa económico que contemple un acuerdo con el fondo es necesario, ¿quién puede dudarlo? Pero el problema de fondo, repito, es lo mismo, la confianza. ¿Con qué respaldo se sientan en la mesa a acordar un plan, por ejemplo, este que mencionaban, el plan plurianual, quienes en cada presupuesto institucionalizan cada vez más los desequilibrios macroeconómicos? El presupuesto de este año entró en término el 15 de septiembre, pero hasta ahora no ha ido a explicar ningún ministro ni técnico de Hacienda nada. El presidente habla de un plan económico y un presupuesto plurianual que contiene ese acuerdo con el fondo,
Pero esto para mí tiene un solo camino, llevar a la oposición a que se desgaste apoyando un recorte de subsidios, un sinónimo de tarifazo. Me parece para que la Argentina, voy a ser consistente con lo que vengo planteando hace años, antes de que pensaba que iba a ser candidato, Argentina necesita un gran acuerdo nacional, un acuerdo que tenga una visión estratégica de país. Pero no debe ser de un gobierno, de una coalición, de un grupo. Tiene que ser un gran acuerdo que nos interpele y que nos involucre a todos, como fue la reconstrucción democrática. Y la verdad que no hay confianza para hacer este acuerdo, no se sabe quién manda y tampoco se discute el para qué. Recién mencionaban ahí en tu estudio, en tu programa, que nadie sabe mucho de los detalles del plan plurianual, y es así. Entonces me parece que estamos en un problema porque estamos con un gobierno al que le falta confianza y una claridad hacia dónde va. Candelaria. Sí, quería preguntarle a Facundo, tal vez es adelantarse un poco, pero uno de los debates que se dio en los últimos días de la campaña fue cuando Mauricio Macri un poco dio a entender que le gustaría una alianza con los libertarios, con Javier Milei, con José Luis Espert de cara al 2023. ¿Cómo ve usted esa posibilidad? Bueno, yo veo una construcción, es más, voy a poner mi granito de arena para lograrla, una construcción a una nueva mayoría. Argentina necesita salir de los extremos y esta nueva mayoría tiene que ser desde el centro, con una idea de país, un país abierto al mundo, un país con instituciones fuertes, transparentes, sólidas, un país que quiera exportar más valor agregado en todo lo que exporta, más valor agregado en el campo, más valor agregado en la industria, más valor agregado en los servicios, es campo más industria, más servicios. Para eso necesitamos un pueblo con salud, un pueblo educado, necesitamos cohesión social. En ese modelo de país, todo el que quiera sumarse es bienvenido. Lamentablemente yo no veo a los extremos en ese modelo de país. Yo creo que en la Argentina tenemos que evitar sumar dirigentes para ganar una elección y tratar de armar, de educar, de explicar una visión estratégica de país y que en eso se sume la mayor parte de la sociedad argentina, repito, como pasó en la reconstrucción democrática. Respecto a las preguntas más específicas, yo no quiero dejar pasar la virulencia del discurso de algunos autopercibidos liberales que hacen una interpretación novedosa de la doctrina. En lugar de respetar las diferencias individuales, promueven la intolerancia, el fanatismo. Muchos votantes de esos sectores están en realidad frustrados con los fracasos del Estado y la incapacidad del Estado para resolver los problemas. Y yo comparto esa frustración del votante, pero creo que, si bien comparto que las fórmulas de siempre, los mismos de siempre y las prácticas de siempre no van más o no deben más, me parece que la salida es más por arriba del laberinto que desde los extremos. Ya vamos a estar hablando de los aumentos de la carne y también vamos a hablar del impuesto, de los aumentos de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires, de ajuste por inflación de los impuestos. Ahí tenés todos los datos. Repasemos ahora los datos antes de ir al debate. Claudio Zlotnik. Te hago una última, Facundo. ¿Cómo ves el liderazgo de la oposición? Acá, no sé si esta semana fue Martín Lustó que dijo, bueno, la gente votó rechazando este gobierno, rechazando este presente, pero no reivindicando el pasado del gobierno anterior y difícilmente quiere un segundo tiempo de lo que fue el gobierno anterior. Mira, yo creo que he recorrido los lugares con mayor dolor en el conurbano, los lugares más humildes, y tengo en mi cabeza un focus group personal, no hice ningún estudio, ninguna encuesta, no vi ninguna encuesta, ningún focus group, pero comparto el dolor de miles de bonaerenses, de gente del conurbano. Recorrí el país ayudando o tratando de colaborar con otros candidatos a nivel nacional y veo una sociedad quebrada. La sociedad argentina se quebró por dentro. Yo creo que viene un cambio de paradigma, un cambio de época, un nuevo clima de época. Inclusive yo en los sectores populares veo cierto quiebre con la representación del kirchnerismo, del peronismo. Ahora, ¿cómo veo el futuro? Yo coincido que hay que hacer una revisión de lo que fue Cambiemos, porque la última elección no se ganó en el 19, y que el voto quizás no es nuestro tanto como también un rechazo al gobierno. Por eso es muy importante una dinámica política que se estableció en las últimas PASO y en las últimas elecciones, que fue el resurgimiento dentro de la coalición de un espacio con importancia en la UCR, pero también con cierto peronismo, con el GEN, con personas como yo que dieron el paso, que se involucraron.
yo creo que ese sector que involucra a la UCR va a competir en el futuro en todas las categorías, en todas las jurisdicciones, para liderar la coalición, para ofrecer una opción de futuro, porque repito, los extremos no nos hacen bien y creo que la buena noticia de esta última elección, de la PASO y del domingo pasado, fue que ya la coalición opositora, lo que se llamaba Cambiemos, de un solo color, no existe más. Ahora hay una dinámica diferente con proyectos que están de acuerdo en un trazado grueso del país, pero que tienen matices, identidades, más parecido a lo que es una coalición europea. Claro, y ahí claro. el radicalismo va a competir, como dije, en todas las categorías y jurisdicciones para tratar de liderar la coalición. Ya no es un hermano menor el radicalismo, sino que están discutiendo en paridad, digamos, de fuerzas, decís, con el PRO dentro de Juntos. Eso es lo que estás planteando. Es así y es bueno para la coalición y es bueno para el país, porque además el radicalismo lo que va a plantear, convocando al peronismo, convocando al PRO, convocando al progresismo, convocando al sector de la sociedad civil que no está involucrado, es este país que te conté, un país que esté abierto al mundo, que exporte más todo lo que genera, que tenga una sociedad educada, con salud, y tenemos que empezar a plantear ideas, una visión integral del país, más que personas. En la Argentina, por demasiado tiempo hemos discutido proyectos narcisistas o proyectos personalistas, y así nos va. Facundo, gracias. Como siempre, un gusto hablar con vos. Ahí estaba Facundo Manes. Un placer. Gracias, Maxi. Diputado nacional por Juntos en la provincia de Buenos Aires. ¿Ves efectivamente así que la oposición está también renovando liderazgos o que va a discutir ampliamente? Por Alberto Fernández, cuando dice el miércoles vamos a ir a discutir en las PASO, los liderazgos, el frente de todos, todos interpretaron una señal a Cristina fuerte. Pero al mismo tiempo, bueno, viendo un poco lo que ha pasado también con Juntos por el Cambio, digamos, donde esas PASO en los principales distritos los ha potenciado. Sí, y es interesante porque, digo, muchas veces focalizamos el análisis sobre lo que hacen los dirigentes, ¿no? Si se pueden juntar tal o cual dirigentes, conformar tal o cual alianza. Hay que mirar también lo que pasa entre la gente. Porque creo que el desafío de la oposición de cara al 2023 es que cuando uno mira el campo de los votantes opositores, uno encuentra votantes muy diversos que piden cosas muy distintas. Claro. Y hay que conglomerarlos en una única oferta, porque digamos, no se resuelve solamente por la oferta, hay que ver si la demanda acepta esa oferta. La PASO te sirve para eso, para abrir el menú. Exactamente, la PASO es por lo menos para tratar de contener diferentes segmentos de votantes que piden cosas distintas que después confluyan. Hay una ventaja acá, ¿no? Que la competencia por la presidencia, al ser un premio indivisible, ayuda a conglomerar a los votantes, ¿no? No pasa esto en las legislativas, claro, donde los votantes pueden sentirse con más libertad de optar por diferentes opciones, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los impuestos en la Ciudad de Buenos Aires y después también del tema carne que decíamos, ¿no? Y atención a lo que está pasando en Europa, ¿no? En Alemania, en Austria, con la cuarta ola de COVID. Ahora vamos a contar porque es muy impresionante y de hecho algunos dicen que eso está impactando también en la apreciación del dólar y los movimientos financieros internacionales. Resumí brevemente, muy sucintamente, el tema de los aumentos de impuestos en la Ciudad de Buenos Aires para el 2022. Claro, por lo menos son las propuestas, sí. Algunas van a ir a la legislatura y también a audiencias públicas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el peaje, las autopistas, aumento del 45% para el año que viene o para el inicio del año que viene. Recordemos, Maxi, que ya vienen de aumento del mes de marzo. En el Paseo del Bajo también aumento del 47%, la BTV 51%, el estacionamiento medido el 50% de incremento, los taxis también primer aumento de 2022 va a ser del 30%, el ABL actualización mensual para el mes de enero el aumento va a ser del 2,9% y en las patentes... Ahí está, esto estamos hablando, esto ya son impuestos, digamos, los taxis, bueno, está regulado por la ciudad, pero es un servicio privado, ¿qué querés? Si no aumentan los taxistas, ¿cómo hacen para encender el auto, digamos, con todos los costos que tiene? Pero esto ya, estamos hablando de los impuestos, ¿no? El ABL, patentes... El ABL, las patentes sigue siendo la misma alícuota entre el 3,2% y el 5% del valor del auto, lo que cambiaron fueron las escalas y cambiaron en un 75%, con lo cual... La evaluación del auto. Claro, sí, perfecto. Entonces la alícuota sobre el valor de ese auto te va a dar un aumento de las patentes del 75% dependiendo... Porque te pasás a una escala más alta con una alícuota mayor sobre tu valor de auto, que es un usado que no es que... está bien, aumentaron los precios, digamos, pero te están aplicando mayor presión impositiva
por pasar de escala. Está Facundo del Gaiso, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Espero que esté al tanto de todos estos números para defender esto que está haciendo el gobierno de la ciudad. Y está Miguel Boyano, que es economista, CEO de Carta Financiera. Y además es alguien que ha estado, digamos, muy cerca de Milei, de Esper, desde el punto de vista ideológico de los libertarios, y que salió muy fuerte a criticar, sobre todo a los liberales del espacio de López Murphy, que fueron junto a Juntos por el Cambio, a Larreta, en esta última elección, y que se habían comprometido a que no hubiese aumento de impuestos. Pero bueno, ¿querés plantearlo vos, Miguel? A ver, ¿cuál fue tu comentario y tu crítica dura al armado político de Larreta y este anuncio de impuestos tras la elección? Hola Maxi, mira, la crítica es bastante sencilla. Si a vos te ajustan los impuestos por inflación y el salario de la gente no sube lo mismo que la inflación, te están aumentando los impuestos en términos reales. Y esto lo hacen a pocos días de haber prometido y firmado con objetivo electoral que no te iban a subir los impuestos. Entonces eso es simplemente mentirle al electorado. No hay más palabras, no hay más nada que analizar. Fue una mentira y ahora vienen con la idea de que, bueno, en realidad los que van a subir no son los que fueron elegidos ahora, sino que lo van a subir antes del 9 de diciembre. Bueno, eso me parece además una cargada, porque eso cuando sos chico y tu mamá te pregunta si te cepillaste los dientes y le dices sí, sí, y cuando se va decís, me lo cepillé ayer. Entonces, nada, es como para decir, es vergonzoso. A ver, Facundo del Gaiso. Sí, a ver, me parece que todos los años se vota en el presupuesto y lo que hay es una actualización también de todas las tasas, que en algunos casos puede tener lógica acorde a la inflación y en otros casos por ahí puede ser que en algunos casos sean más elevados y obviamente tendrá que ver y debatirse el presupuesto que ingresó ayer y después entran en algunas opciones sobre si son impuestos, aumento de impuestos o no son impuestos. Vos estás corrigiendo tasas que acompañan la inflación. Obviamente la diferencia entre inflación y salario es un tema nacional que sucede y que es real, que es indefendible eso y que obviamente hay que trabajar para que eso pueda modificar. Miguel. Bueno, está claro que la inflación no depende del gobierno de la ciudad, pero lo que sí está claro también es que el gobierno de la ciudad quiere seguir gastando lo mismo en términos reales. Entonces ahora lo llaman actualización. No es una suba de impuestos, es una actualización. Por favor, pero dejen de mentirle a la gente. ¿Ves lo que es una estafa electoral? ¿Qué hicieron? Y los que tendrían que estar enojados son los mismos candidatos a los cuales Larreta los hizo firmar. Porque ellos son los que pusieron la cara y ahora yo no sé con qué cara salen a la calle. Es vergonzoso, la verdad. Acaban de decir que no van a subir los impuestos y no pasan 4 días y los están subiendo. Pero ustedes no tienen vergüenza. ¿Pero qué son, kirchneristas ahora también? Mienten directamente. Ojeano, ya terminó la campaña. Ya terminó la campaña del domingo, ya terminó. Me parece ¿Qué tiene que ver la campaña? Yo te estoy diciendo que como ciudadanos ustedes nos han mentido. Le han mentido a todos los argentinos, por favor. Sacan el 50% de los votos, son los mentirosos. A ver, hay que hablar de las cosas más seriamente. Vos tenés un gobierno que tuvo una pérdida de 150 millones de pesos por día por la participación y que tuvo que afrontar también todo lo que es el COVID. Estamos en 600 camas diarias para 1% de gente que se está en este momento utilizándolas y todos esos millones y millones y millones están puestos al servicio de la gente. Todo eso hay que sustentarlo de alguna manera, porque si no es magia, nosotros no tenemos la máquina de imprimir papelito de colores, Bosquena, usted lo sabe. O sea, si quiere hacer campaña, se terminó el tiempo, ahora se terminó la campaña. Si tiene un tema interno con los liberales, soluciónelo en la interna con los liberales, pero hable seriamente. Porque de alguna manera hay que financiar la vida. Todos los gastos que tiene con el gobierno de la ciudad lo tiene que financiar y además lo hace con una pérdida de poder de sus ingresos, como vuelvo a decir, de 150 millones por día que nos metieron la mano en los bolsillos el kirchnerismo. ¿Cómo vamos a ser kirchneristas? Me parece que hay que hablar seriamente. Obviamente que me parece que es un presupuesto que ingresó ayer y hay que ver cómo se debate. Bien. Permitime responder, sí. Maxi, porque primero, seriamente estoy hablando. Segundo,
Lo que no es serio es seguir subiendo los impuestos. Ya sé que no estoy en campaña, yo no fui candidato a nada, Facundo. Lo que pasa es que vos tenés la difícil tarea de tener que defender lo indefendible. Y además, en todo lo que decís, vos no entra en tu ecuación gastar menos. En la ecuación de ustedes quiere decir que como tiene que seguir gastando, tiene que seguir subiendo los impuestos. Y es directamente una mentira que le hicieron a la gente hace poco. Esto es así de directo. Te estuve escuchando, permitime. Te estuve escuchando. Permitime que termine. Todo el sueldo docente de Buenos Aires es lo que el le mintieron a la gente y le dijeron que no iban a subir los impuestos. Yo no lo dije. Eso es lo que se perdió con ustedes dijeron que no iban a subir los impuestos y los que los suben son ustedes. Entonces pónganse de acuerdo. Yo no voy a decir que iba a subir los impuestos. Todos los candidatos Juntos por el Cambio dijeron no vamos a subir los impuestos. ¿Qué hacen? A los 5 días suben los impuestos. Pero son los... ¿Qué son? ¿Pero qué clase de vergüenza hay que tener para hacer esto? Por favor. Bueno. ¿No se les ocurre gastar menos? ¿No se les ocurre recortar por algún lugar? Pero son unos caraduras. Por favor. Bueno, Miguel. Bueno, terminó la campaña, Bogiano. Ahí quedó ¿Qué claro. campaña? Te dije que yo no fui candidato a nada, Facundo. Ponete en tema. Bueno, ahí quedó claro los conceptos. Les agradezco a los dos. Muchas gracias, Miguel Moyano. Muchas gracias, Facundo Del Gaizo. A ver, quedó claro, por ahí podíamos, yo pensé que Del Gaizo mostró un poquito más los números y discutir sobre algunos números específicos. Pero bueno, Del Gaizo está diciendo y está blanqueando, efectivamente, necesitan aumentar impuestos. Será porque le sacaron punto de coparticipación el año que viene, lo que sea, pero reconoce que no es un ajuste solamente en términos inflacionarios, sino que necesitan aumentar presión impositiva. Claramente hay algunos legisladores de Juntos por el Cambio que habían hecho un compromiso de que eso no iba a ocurrir. Básicamente el grupo de López Murphy y demás. Y eso están en un problema. El resto no, el resto considera que, bueno, que es necesario, que se había quedado sin financiamiento. Porque básicamente lo que quiere hacer la ciudad a partir del año que viene es reactivar la mitad de las obras que suspendió el año pasado por la quita de recursos. Eso lo debió haber dicho Del Gaizo, ¿no? Ahora, el hecho en sí es que están incrementando presión impositiva y la verdad que este discurso, no, porque nosotros asumimos el 10 de diciembre y esto se va a hacer antes del 10 de diciembre, es verdaderamente ridículo. Desde un sector de la fuerza política dice, no, nosotros no vamos a votar aumento de presión impositiva, porque asumimos el 10 de diciembre y esto se va a discutir porque la reta lo envía a la legislatura antes del 10 de diciembre. Pero bueno, me parece que quedó claro más o menos el tema. Avanzo. Tema aumento de precio de la carne y ya vamos a ir a Austria y Estados Unidos porque, atención, hay novedades afuera del punto de vista económico, del punto de vista del COVID. Bueno, hay una gran preocupación en el gobierno justamente por los aumentos de la carne. Hizo que ayer, durante 3 horas, un poco más también, se reunieran 3 ministros, Guzmán, Culfas, el ministro también de Agricultura, Domínguez, y el secretario de Comercio Interior, Feletti, para ver qué se podía hacer con el precio de la carne, porque aumentó 25% desde que empezó noviembre en el mercado de Hacienda de Liniers. Ya hay traslados justamente a las carnicerías y la preocupación es que haya nuevos aumentos de acá a fin de año. Ahora, el gobierno reconoce que tiene pocas herramientas. De hecho, vos fijate, Maxi, que lo único que hasta ahora trascendió, lo único anunciado es que los supermercados van a poder congelar los precios de la carne durante este fin de semana largo. O sea, ni siquiera hay un compromiso de extender el congelamiento de precios mucho más allá. Lo que van a hacer, ahí está en la placa, van a negociar un nuevo acuerdo de precio, pero claramente ya va a ser con nuevos precios. De hecho, quien haya recorrido en las últimas horas las góndolas del supermercado, las heladeras del supermercado, ya se habrán dado cuenta que hubo aumentos de por lo menos el 10% en las grandes cadenas. Con lo cual ahí el gobierno lo que está tratando de hacer es, bueno, a ver, mantengan estos precios por 72 horas y después nos vamos a sentar a negociar a ver si llegamos a otro acuerdo. Maxi, acá la cuestión, el único diagnóstico que por ahora existe de esa reunión tan larga que hubo ayer fue que va a haber un monitoreo muy de cerca sobre los frigoríficos. La sospecha Agregale que no es solamente el tema de la carne, sino que hay aumentos en distintos productos que están llegando en estas horas a las góndolas. Y bueno, eso lo habíamos adelantado, que tiene que ver con aumentos, no de los productos de la canasta básica que están congelados hasta el 7 de enero, sino que hubo aumentos por afuera de esos productos, que son la enorme mayoría. A ver, vamos a listarlos. Los aumentos de precio, a ver la placa. Hablamos de aceite, de arroz,
de yerba, de fideos y de aderezos, todo eso a partir de hoy, y ya llegaron los aumentos a los supermercados, 9%. O sea, vos fíjate lo que hacen las empresas que habían hace un mes, mes y pico, aumentado los precios, lo que hacen es, como tienen congelado una canasta, y bueno, se cubren con incrementos incluso por arriba de lo que es la inflación en los productos de la canasta básica. Hay el café 7% de aumento, harina 6%. Insistimos que no son los productos, vamos a la próxima placa, no son los productos que están congelados, esos siguen congelados, pero son chiquititos, son 1.400 y pico. Esto hablamos del resto. Y fíjate, en bebidas también, las cervezas 16-17% de aumento, hablamos de las marcas líderes, y las gaseosas de primera marca 7% de atención incremento. que el tema de los precios de noviembre, están revisando para arriba la estimación de precios para noviembre. Obviamente diciembre siempre viene para arriba. Pero el tema de noviembre, ¿no? de ponerlo abajo del 3% y demás, va a ser muy difícil. Que efectivamente en alimentos, sí. Puedan poner el índice general de precios abajo del 3% noviembre. Que las consultoras tienen medido está más cerca de 4. Para arriba. Ahora, alimentos viene por arriba del índice general. Bueno, ¿qué está pasando en Europa? Contábamos ayer Alemania, atención, más de 50.000 casos diarios de COVID, con aumento de la internación en terapia intensiva, también de fallecimientos, el llamado de Angela Merkel diciendo que la situación es dramática y que está evaluando restricciones. Y en Austria, donde directamente han ido ya el anuncio de un nuevo confinamiento por la disparada de casos. Ahí está María López Castel, periodista argentina en Austria. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Bueno, ¿cuál es la situación? Para este confinamiento que empieza el lunes. Hoy son ya pasaron las 6 de la tarde acá y hoy muchísimos locales que no son los esenciales cerraron sus persianas y por lo menos por los próximos 10 días con la posibilidad de ser prorrogable por al menos 10 días más. Ya saben que no van a abrir. 10 días de confinamiento, María. Sí, 10 días y después van a evaluar cuáles son las medidas siguientes. ¿Y qué está pasando? ¿Hay un aumento muy fuerte de casos, internaciones? ¿Cómo es el panorama? Este es el momento con mayor cantidad de contagios desde que empezó la pandemia. Así que está viendo, van creciendo 11.000, 12.000 contagios por día. Y es una población de 10 millones de personas. Es un número importante. Claro, y el número de vacunados, el porcentaje de vacunados en términos del total de la población, ¿cómo está? Está trabado hace muchas semanas ya en 65% y no avanza. ¿Y ahora están yendo a una vacunación obligatoria? ¿Cómo es eso? No se sabe y el anuncio que hubo hoy a la mañana fue que están evaluando que a partir de febrero 2022 la vacunación sea obligatoria bajo percibimiento de multas, de sanciones administrativas. Así que están evaluando cuáles son los temas alrededor de eso, pero es lo que se dice, sí. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Pero la verdad que es el primer país que vuelve a un confinamiento y está evaluando esto de la vacunación obligatoria por la cuarta ola, sería ya de COVID. María, gracias, muy amable, como siempre. María López Castel, desde Austria, contando estas novedades. Decime, Candelaria, el tema Esper se cruzó con militantes del kirchnerismo. A ver, Luca, esto va a ser un poco una muestra de lo que viene, ¿no? Donde los sectores más extremos tiran la cuerda porque de alguna manera lo favorece, digamos, la confrontación, la confrontación entre un antikirchnerismo duro y un kirchnerismo duro los hace crecer. El domingo, en el recuento de votos en La Plata, hubo un encontronazo fuerte entre Espert y militantes kirchneristas. Espert puso un tuit muy polémico en el que decía tierno encuentro, yo al grito de libertad y ellos al grito de combatir al capital, y subió el video en Twitter en el cual se decían de todo y a los gritos se habían encontrado Espert y estos militantes. Veamos un fragmento, ahí lo tenés a Espert enfrentado con...
puesta en escena tanto de Esper como los militantes ahí del kirchnerismo. Obviamente cuando Esper sube esto a las redes, pero lo aclama, digamos, sus seguidores y su electorado, ¿no? Sí, hay digamos, un dato de contexto, ¿no? Esper está allí porque está peleando por la tercera banca en la provincia de Buenos Aires, que muy probablemente se la quede Randazzo. Randazzo está a muy pocos votos de lograr superar el umbral del 3% del padrón para poder entrar en la asignación de bancas. Y el otro digo, Esper y Milei van a tener la ventaja de ser elegidos como los contradictores por parte del gobierno. Y eso el gobierno lo hace con malicia, porque en la medida en que los infle, bueno, eso significa que le puede capturar votos a Juntos por el Cambio por derecha y, lógicamente, disminuir su competitividad de cara al futuro, ¿no? Así que van a ser buscados y mucho por el gobierno para confrontar. Alberto Fernández lo citó a Milei el otro día. Vos sabés que yo me imaginaba que Del Caño o el Frente de Izquierda debe haber dicho, ¿por qué no fuimos nosotros a confrontar con Esper, digamos? Porque, claro, si esto no sale bien, digamos, el acuerdo con el fondo y la negociación que quiere hacer el gobierno con gran parte de la oposición, no sale bien en términos económicos, digamos, de que la situación en los próximos 2 años no levanta. Los sectores más extremos, ya sea Esper Milei o el Frente de Izquierda, que dicen, miren, nosotros no apoyamos esto, ni el diálogo, ni demás, bueno, van a crecer, claramente van a crecer. Y ahí Esper confrontando con el kirchnerismo, bueno, al kirchnerismo eso le sirve, pues si ese lugar lo ocupa el Frente de Izquierda, le quita votos al kirchnerismo. Sí, lo que pasa es que ahí me parece que la izquierda tiene una diferencia, a diferencia de lo que le pasa a Esper y Milei, que la izquierda necesita tener alguna estrategia de diferenciación del gobierno, porque si no, pueden ellos alimentar la confrontación con Esper, pero esos votantes entender que el Frente de Todos es mejor opción porque es más competitiva, ¿no? Me parece que ahí la izquierda está teniendo una falencia en marcar la diferenciación con el gobierno en un contexto donde este gobierno de centro-izquierda va a tener que ir a correr con el Fondo Monetario, ¿no? Totalmente. Bueno, lo que le pasó a Esper el otro día fue utilizado, como bien decías, en las redes. Ahora, la pregunta es, ¿claramente al kirchnerismo le sirve confrontar con Esper y con Milei? A Macri, ¿por qué le sirve subirse o tratar de quedar pegado, por ejemplo, a candidatos como Milei, por lo menos lo que hizo durante la campaña? Creo que la conveniencia viene más por el lado de las disputas internas dentro de Juntos por el Cambio. No es una conveniencia general, sino me parece que quiso enviar un mensaje dentro de la interna, tratando de buscar algún entendimiento de ideas con Milei. Por cierto, 2 dirigentes, en el caso de Milei y Esper, que tampoco entre ellos están muy de acuerdo, ¿no? Habrá que ver si eso funciona bien en el Congreso, porque uno los proyecta en un mismo bloque, pero hay diferencias, ¿no?, entre ellos. Vamos hablando de la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar un poquito más. Tenés datos del tema acuerdo con el Fondo Monetario, las últimas declaraciones del ministro Guzmán. ¿Qué está pasando ahora en el mercado cambiario? Bueno, un mercado que presenta el dólar paralelo en 201 pesos. Es un peso por arriba del día de ayer. El dólar bolsa, ese que estaba bien controlado, bueno, ahora no está controlado, está en 204 pesos. Y los dólares financieros libres entre 212 a 215 pesos. Digamos, ahí la mayor atención está en si el Banco Central tiene que al final del día vender dólares o no. En el oficial. Es lo que vino haciendo en los últimos días. Ayer fueron vendió 75 millones. Y esto es clave, Maxi, esto es clave de la decisión de Guzmán de acelerar el acuerdo con el fondo. Es lo que le transmitió a Cristina, que estaban vendiendo más dólares y que no llegaban. Volvemos y esto lo vamos a discutir con Javier Timerman después de la tanda. Lo que arrancamos diciendo, esto es insostenible. El dólar a 200 y pico y el dólar oficial a 100. Si sabemos algo, no sabemos la mayoría de las cosas. Lo único que sabemos es que esto es insostenible, que esta brecha cambiaria es insostenible. Lo sabe el ministro de Economía también. Por eso vendieron 2.500 millones de dólares en la brecha para no estar todo el año con una brecha de 100%. Pues si no, no hubiesen llegado a la elección. Ahora, esos números son insostenibles. Ahora, se están sosteniendo transitoriamente con el Banco Central haciendo lo que puede, vendiendo dólares en el oficial para que no haya más devaluación y más inflación, devaluación de tipo de cambio oficial y más inflación, porque está la expectativa de que vas al acuerdo con el fondo. Porque todo el tiempo sale un funcionario para decir, ya estamos, ya estamos negociando, mirá que va la primera semana de diciembre. Lo dijo hace 3 días Alberto Fernández, ahora sale el ministro de Economía, no, es en diciembre, Miren que el acuerdo es en diciembre, no es en febrero o en marzo como había dicho hace 2 semanas, es en diciembre. Bueno, obviamente, esto lo sostenés
como poder si está esa expectativa. Si en algún momento esa expectativa se cae porque alguien patea el tablero y dice no vamos nada al acuerdo con el fondo, bueno, esto que decimos que no es sostenible en el tiempo, eclosiona. Si en algún momento avanzan en el acuerdo con el fondo y hay un acuerdo político detrás, bueno, esto se resuelve de una manera civilizada, más ordenada, que es la gran apuesta, me imagino, que quiere hacer Martín Guzmán. Pero bueno, esto es lo que se tiene que definir en las próximas semanas. Tanda y ya volvemos. Bueno, ahora vamos a hablar con Adrián Sack, a ver qué está sucediendo en Estados Unidos. Y ahora vas a contar los datitos adicionales que tenemos con tema Fondo Monetario. ¿Cuál crees que es el desafío, Lucas, de acá a las próximas semanas por parte del presidente? Mostrar de alguna manera que finalmente lidera por lo menos esta etapa de gobierno. Sí, son muchos. A ver, si uno llevara al frente de todos a un chequeo, a hacer un chequeo médico, digamos, la principal patología que uno va a encontrar en los resultados es que esta es una coalición que carece de centralidad en el proceso de toma de decisión. Este no es un presidente que tenga la centralidad en el proceso, y eso es inconveniente por el contexto, ¿no? Digo, cuando uno está navegando en aguas turbulentas, esto lo decía un poco Manes, digo, esto de verlo al presidente preocupado por la interna, por los equilibrios internos, más que por conducir, ¿no? Como si el capitán tuviera que darse vuelta y ver si los marineros están de acuerdo hacia dónde va a ir, ¿no? Y esto es una complicación, porque está claro que, digo, más allá de la discusión de si gobierna Cristina o gobierna Alberto, está claro que Alberto necesita gobernar con el aval de Cristina. Y ese doble conforme del proceso de toma de decisión es muy complicado en un contexto donde los desafíos económicos son muy grandes, ¿no? A la coalición le convendría tener centralizado el proceso de toma de decisión. Y creo que este anuncio del presidente de abrir, digamos, el juego a la PASO, en algún punto replica algo que hizo Néstor Kirchner en 2009. La PASO surge después de la derrota de Néstor Kirchner en 2009, porque ¿qué es lo que veía Néstor Kirchner? Que se le podía dispersar el peronismo. Entonces dijo, bueno, yo les ofrezco una regla transparente, clara, de resolución de las diferencias internas, mantengámonos todos unidos. Todos adentro. Mantengámonos. Bueno, este es el mensaje del presidente el miércoles, ¿no? De proponer este mecanismo para tratar de que nadie saque los pies del plato, y sigue siendo el principal interrogante es, bueno, ¿en cuánto va a cooperar Cristina en rescatar este proceso de este desafío complejo? Y solo un aporte sobre lo micro y la inflación. La inflación es la principal preocupación ciudadana. Si uno analiza los diferentes segmentos electorales, al votante que más le preocupa la inflación es al propio votante del oficialismo. El oficialismo, me gusta. Es su propia base la que ve a la inflación como un flagelo que le está comiendo sus ingresos, y eso es un desafío también en el corto plazo, porque la inflación viene con vistas de que va a ser difícil dominarla, ¿no? Lucas, gracias, muy amable, como siempre. Bueno, datos para monotributistas, ¿cuál es la novedad? Bueno, que finalmente se promulgó y la AFIP reglamentó lo que es la condonación para pequeños contribuyentes que tengan deudas con la AFIP de hasta 100.000 pesos. Se les perdona la deuda. Eso, bueno, fue votado por el Congreso, lo acaba de reglamentar la AFIP, incluye deudas hasta 100.000 pesos que hayan sido tomados hasta el 31 de agosto. Atención con esto, porque no es automático esta condonación de la deuda. Hay que hacer un trámite en la página de la AFIP. Allí va a haber tiempo entre el 20 de diciembre y el 2 de marzo. Ahí va a haber una pestaña especial justamente que ahí se va a tener que poner el deudor y hacer el trámite, digamos, poniendo los datos personales, y se va a validar, dicen que automáticamente, pero hay que hacer el trámite sí o sí. En paralelo con esto se amplió la moratoria, esto es, con deudas hasta el 31 de agosto de este año, incluye los pagos, los planes de pago vigentes que la gente o las empresas no pudieron seguir pagando. Bueno, va a tener hasta 120 cuotas justamente para pagar. La adhesión va a cerrar el 15 de marzo y la primera cuota se paga en abril del año que viene, el 16 de abril del año que viene. Y la próxima y última placa tiene que ver con los beneficios para los contribuyentes cumplidores, así como hay condonación o planes de pago para los que no pudieron pagar o tienen deuda. Bueno, en el caso de los monotributistas dejan de pagar el componente impositivo hasta 6 meses, dependiendo si son 2, 4 o 6 meses a qué categoría pertenece el monotributista. Las categorías más bajas, A y B, tienen hasta 6 meses justamente sin pagar el componente impositivo, y el resto de los contribuyentes, no en el caso de las empresas, le van a dar
un plus, digamos, para poder deducir el impuesto a las ganancias. Ese plus es la mitad del mínimo no imponible, el 50% se les adiciona para relajar, para aliviar el impuesto a las ganancias, no en el caso de las empresas. En el caso de las empresas lo que le van a permitir es poder justamente deducir la amortización de lo que tienen, digamos, de las máquinas, de las computadoras, etcétera, etcétera. Ese va a ser el beneficio para las empresas cumplidoras. Adrián Saque está en Estados Unidos. Adrián, gracias como siempre. Te pido disculpas, no me habían avisado que estabas. Bueno, ¿qué novedades hay en Estados Unidos? Pero por favor, Maxi, es un placer siempre. La novedad más importante hoy es que la FDA, el máximo organismo regulatorio de los Estados Unidos, le dio la luz verde a las terceras dosis para todos los mayores de 18 años, ¿no? Se van a aplicar con las dos vacunas, con la tecnología más novedosa, la más moderna, que es el mRNA mensajero o ácido ribonucleico mensajero, que son las de Pfizer y las de Moderna, no la de Johnson & Johnson, pero todos los que estamos vacunados o con Pfizer o con Moderna, a partir de este fin de semana, se cree, porque falta el ganchito de la CDC, ¿no? El Centro de Lucha contra Enfermedades Infecciosas, Centro de Control de Enfermedades Infecciosas, que depende del gobierno, pero es una formalidad y se va a dar en las próximas horas. Acá están muy interesados y sobre todo muy urgidos en empezar con las terceras dosis, porque, bueno, de acuerdo a varios estudios, como ya hemos reportado en otras ocasiones, hay una caída importante en la cantidad de anticuerpos en aquellos que estamos vacunados con esas vacunas a lo largo de los meses, pero que se restaura e incluso se mejora después de una tercera dosis. Acá están preocupados justamente porque, bueno, como ves, se vino el frío y la gente cada vez comparte espacios cerrados con mayor asiduidad, y están preocupados sobre todo porque hay cerca de 60 millones de estadounidenses que no recibieron ni siquiera una dosis, con lo cual es casi un contrasentido para muchos. Está siendo criticado esto de estimular tanto la aplicación de terceras dosis si todavía hay tanta gente que no se aplicó ni siquiera una dosis y que son quienes están contagiando, son quienes están transmitiendo más esta enfermedad en una proporción importante respecto, en comparación con aquellos que solo han recibido, han recibido al menos una dosis o tienen las dos dosis o incluso las tres, porque ya hay un porcentaje importante, son 32 millones y medio o 16.6% de la población de los Estados Unidos los que tienen ya una tercera dosis, que son mayores de 65 años o pacientes con comorbilidades. Pero a partir de este fin de semana ya todos los mayores de 18 años van a entrar en esta ola y se cree, en base a los resultados que se tienen de Israel y de algunos países europeos, que es realmente efectiva esta tercera aplicación y que va a disminuir justamente los riesgos de que esta pandemia siga el ciclo hasta transformarse en una enfermedad endémica, es decir, solo con focos, y que ya descuentan desde las autoridades sanitarias que, a pesar de que hay preocupación por el rebrote en algunos estados, no se va a ni poder comparar con lo que sucedía en el invierno pasado, o sea, para el año pasado a esta misma época, en esta misma fecha, porque la cantidad de vacunados, si bien no es satisfactoria, tenemos un 59% de vacunados con dos dosis, si se tiene en cuenta la población general, y no llegamos al 70% de los vacunados con una sola dosis. Esto sí preocupa realmente mucho. Pero, ¿sabés, Adrián, que pero, esos son números muy similares a los que en estas semanas está alcanzando la Argentina, ¿no? La Argentina creo que está cerca del 70 con una dosis y alrededor de 60. Ahora van a chequear exactamente el número, pero no sé, debe estar en el 55, 60. Casi 60 con dos dosis. Con dos dosis. Bueno, ahora vamos a ver. Pero más o menos los números que vos estás mencionando, y estamos hablando de un país que empezó mucho antes a vacunar y que además ha tenido desde el primer momento una disponibilidad de vacuna muchísimo mayor.
Claro, pero ¿cuál es la frontera? La pared es siempre la misma. También en Alemania se manejan números similares, y en algunos países de Europa también. La gente que no se quiere vacunar. La frontera son exactamente los que no se quieren vacunar, los antivacunas, los que están muy expuestos a fake news en Internet y que están esperando el momento. No sabemos qué se espera ya porque las vacunas están la mayoría de la población en todos los países del mundo, los países por lo menos del hemisferio norte, y también en la Argentina ya se ha vacunado, digamos, como muestra basta y sobra un botón, ¿no? Pero sin embargo son muy reacios. A mí me toca lidiar todos los días, sobre todo en Twitter, ¿no? Con estas manadas de gente que no se quieren vacunar y que creen firmemente en las fake news y desconfían de la ciencia o en particular de esta vacuna. Pero bueno, hay que seguir, digamos, en esa dirección, y también aquí en los Estados Unidos hasta han sacado un manual, el gobierno ha sacado un manual para explicar por qué estas manadas se mantienen en su acción, incluso desde el punto de vista psicológico, lo que implica propagar una fake news, porque creen que cuidan a la población cuando están haciendo lo contrario. Adrián, muy breve, Kamala Harris, por algunas horas, presidenta de los Estados Unidos por primera vez en la historia. Claro, exactamente, la primera mujer presidenta, por lo menos de manera transitoria, por 1 hora y 25 minutos, que fue lo que duró el procedimiento de colonoscopía, que formó parte del programa de revisación de rutina del presidente Joe Biden, ¿no? En ese momento tuvo que firmar Joe Biden, como se trata de un procedimiento con cierto riesgo, que cedía transitoriamente el poder a Kamala Harris, una Kamala Harris que tiene una popularidad mucho más baja que la del presidente, 38% según varias encuestas. Bueno, ahí vamos a ver, la semana que viene la seguimos porque también hay novedades de fortalecimiento del dólar, porque la cuarta ola en Europa, también la política que se espera de la Reserva Federal más restrictiva, ¿no? de empezar el tightening, lo que se llama la restricción monetaria, que hasta ahora ha sido muy laxa, está llevando a que capitales de todo el mundo se refugien en el dólar, y ese es un problema para la Argentina, sobre todo por el precio de las commodities también. Adrián, gracias, muy amable como siempre. Por favor. Gracias y muy buen fin de semana para todos. Gracias, ahí estaba Adrián Sac. Ya está llegando Marce Pagano, se quedan con ella en el aire de A24.